Hablemos del por qué existió una generación, específicamente en los 2000, que tuvo acceso a jugar aunque las consolas fuesen tan escasas, del por qué existió esa brecha entre que todas las consolas, sin importar si era una PlayStation, una Game Boy o una Dreamcast, se les llamaba la Nintendo esa. Pues todo esto se resume en emuladores, programas creados por una comunidad de desarrolladores que buscaba más que nada preservar la historia de los videojuegos. Un emulador, en lenguaje simple, imitaba a la Nintendo esa. Y como ingeniero y desarrollador tengo la firma autorizada para hablar de ello. Ingeniero fino, señores. Así que en el video de hoy vamos a explorar el mundo de los emuladores, donde veremos la parte técnica, el cómo, la parte legal, el por qué y la parte disfrutable, el cuándo. Haciendo de esto un análisis crítico sobre la importancia de los emuladores. Así que pónganse cómodos porque, señores, he hecho la tarea. Corría el año 2000 y en Latinoamérica conseguir una consola no era cosa fácil, no era como pedir un dulce o como dirían en una fiesta de cumpleaños, no era como ponerle la cola al burro. En esos tiempos una consola no solo era costosa, porque debemos mencionar que de salida podría oscilar entre los $200. A eso haz la fórmula de conversión de acuerdo a tu país, que es tan sencilla como multiplicar la tasa del dólar por la cantidad de dólares. En mi país, según he preguntado a personas de ese entonces, eso equivalía a todo el salario de una persona, 3.300 pesos, con el cual mantenías a tu familia. Pero sin mencionar solo el costo, también súmale la dificultad de conseguir una consola. Al menos en la TAM era como cruzar el Niágara, pero en bicicleta. Referencias. Y mientras las consolas seguían siendo un lujo para muchos, los dioses de la ingeniería estaban allá arriba, forjando los emuladores, programas que en palabras simples hacían que tu computadora se comportara como otra máquina, y eso cambió las reglas del juego, porque de repente un niño que no tenía Super Nintendo, que no tenía PlayStation, que no tenía Game Boy, que no tenía ni esperanzas de que le compraran una consola en diciembre, porque su papá fue por cigarros, podía ir a una computadora, abrir un programa, cargar un juego y entrar a un mundo que antes parecía imposible. Y aquí es donde la cosa se pone bonita, porque para muchos de nosotros los emuladores no fueron solo un programa, fueron la puerta de entrada, fueron la razón por la que alguien jugó Pokémon por primera vez, la razón por la que alguien conoció Zelda, fueron la razón por la que alguien entendió por qué la gente hablaba tanto de Mario, de Metroid, de Castlevania, del Final Fantasy, de Street Fighter, de Chrono Trigger, de Sonic, de Mega Man, porque seamos honestos, uno no aprendió a usar la computadora por Excel, uno aprendió porque quería jugar, uno aprendió a descomprimir archivos, a montar carpetas, a buscar BIOS, a rezarle al cielo cuando el juego se quedaba en pantalla negra y a decir una frase que marcó toda una generación: eso no abre porque falta un archivo. Ahí empezó la ingeniería de barrio. Pero claro, el emulador por sí solo no hacía magia. El emulador era como tener una consola pero sin juegos. Para jugar necesitabas algo más, las famosas ROMs. Y aquí hay que explicarlo bien. Una ROM es básicamente una copia digital del juego. En consolas de cartucho como la NES, la Super Nintendo o la Nintendo 64, el juego venía guardado en chips de memoria dentro del cartucho. Cuando alguien extrae esta información y la convierte en un archivo, eso es lo que normalmente llamamos una ROM. En el caso de consolas con discos como PlayStation, muchas veces se habla más bien de ISOs porque son copias del contenido del disco. En un lenguaje más humano, el emulador es la consola, la ROM es el juego y la PC es el enlace a este nuevo universo. Efectivamente, señores, esto es cine. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. La emulación ya venía dando vueltas desde antes. En 1997 aparecieron nombres que se volvieron legendarios. Mame, por ejemplo, buscaba preservar máquinas arcade, esas recreativas que estaban en salones de juegos, colmados o billares. Mame no nació solo para jugar gratis, nació con una idea más profunda: documentar, conservar y hacer funcionar hardware de arcade que con el tiempo podía desaparecer. Ese mismo año también vimos emuladores como la ZSNES que permitía jugar títulos de Super Nintendo en PC. Y no es exageración decir que esos programas fueron una revolución, porque en una época donde no todo el mundo podía comprar una consola, donde no todos los países tenían acceso fácil a juegos originales y donde muchas veces el mercado latinoamericano recibía las cosas tarde, caras o directamente nunca, los emuladores hicieron algo brutal: democratizaron el acceso al videojuego, no de forma perfecta, no de forma limpia en todos los casos, pero sí de forma real. Y ahí está la parte disfrutable, porque para muchos la nostalgia no viene de tener la consola original conectada a un televisor tipo cajón. La nostalgia viene de una PC vieja, de un teclado incómodo, de un control genérico USB que decía PC Gamepad y que se rompía a los 3 días, de jugar Pokémon en una ventana chiquita, de jugar el Mario 64 con las teclas y de apretar el F5 para guardar la partida porque uno no confiaba ni en su propia vida. Los emuladores no solo nos dejaron jugar, nos dejaron pertenecer, nos dieron una forma de entrada a una conversación cultural de la que, por precio, región o disponibilidad, muchos estábamos fuera. Y ahí es donde pasamos a la parte más delicada del video.
Aquí es donde la gente se divide, porque cuando uno dice emulador, de una vez aparece alguien con toga imaginaria diciendo Eso es ilegal. y bueno, como diría un abogado con sueño, depende. Pero si vamos a explicarlo bien, la idea base sería esta. Un emulador por sí solo no necesariamente es ilegal. De hecho, en muchos contextos, crear un programa que imite el funcionamiento de una consola puede ser legal. Lo delicado no siempre es el emulador, lo delicado suele ser cómo se creó, qué incluye y qué archivos usa. Porque un emulador limpio, hecho sin copiar código propietario de la consola original, puede existir legalmente. El problema empieza cuando ese emulador incluye BIOS protegida, llaves de cifrado, archivos propietarios o cuando se distribuyen juegos comerciales sin permiso. Ahí ya no estamos hablando simplemente de emulación, ahí estamos hablando de copyright, distribución no autorizada y en algunos casos evasión de medidas de protección. Y aquí entra una historia breve pero importante con Sony, la misma Sony de PlayStation. A finales de los 90, una compañía llamada Connectix creó la Virtual Game Station, un programa que permitía jugar juegos de PlayStation en computadoras. Sony obviamente demandó, pero en el año 2000 el tribunal favoreció a Connectix en un punto muy importante. La ingeniería inversa que habían usado para entender cómo funcionaba la PlayStation podía considerarse uso justo bajo ciertas condiciones. O sea que en poca palabra utilizaron un ritual inverso. Fino, señores. Fino. Estudiar cómo funciona un sistema para crear compatibilidad no es automáticamente ilegal. O en palabras más de calle, mirar cómo está hecha la empanada no significa que te robaste la empanada. Ahora bien, eso no significa que todo vale, y aquí hay que ser claros. Tener un emulador no es lo mismo que descargar 700 juegos de una página con 38 anuncios raros, 3 botones falsos de descarga y un pop-up que dice soltera cerca de ti. Eso es otro tema. El uso correcto de un emulador sería, por ejemplo, usarlo con copias de seguridad de juegos que tú posees legalmente. Y aquí viene otra parte importante, la preservación, porque muchas compañías tienen juegos enterrados en el pasado, juegos que ya no se venden, juegos que no están disponibles oficialmente, juegos atrapados en consolas viejas, con cartuchos que se dañan, baterías internas que mueren, discos que se rayan, servidores que cierran y tiendas digitales que desaparecen. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esa parte de la historia? ¿La dejamos morir o permitimos que existan herramientas para estudiarla, conservarla y jugarla? Ahí los emuladores se vuelven lo importante, no solo como forma de entretenimiento, sino como preservación cultural, porque aunque a veces se nos olvide, los videojuegos también son cultura, son arte, son ingeniería, son música, son diseño, son historia, y cuando un juego desaparece, no desaparece solo un producto, desaparece una pieza de una época. Ahora vamos a ser justos, las compañías también tienen razones para proteger sus juegos, porque si un juego todavía se vende, si está disponible oficialmente, si forma parte de un servicio actual, entonces obviamente existe un mercado activo, y ahí descargarlo sin pagarlo no es preservación, ahí es piratería. Entonces la conversación legal no es tan simple como emuladores buenos, compañías malas, ni tampoco compañías buenas, emuladores malos. La realidad está en el medio. Los emuladores pueden ser legales, pueden ser útiles, pueden ser necesarios, pero el uso que les damos puede cruzar líneas. Y por eso este tema siempre será polémico, porque una cosa es preservar un juego que ya nadie vende y otra muy distinta es descargar el juego que salió ayer porque Ay, es que quiero probarlo antes. Y precisamente por eso hemos visto casos modernos como Yuzu, que quizás la mayoría de ustedes lo saben, pero para quien no esté enterado y vivía debajo de una piedra, en 2024 Nintendo demandó a los creadores de Yuzu y el caso terminó en un acuerdo donde se pagaron millones de dólares y se detuvo el desarrollo del emulador. Pero ojo con esto, ese caso no significa automáticamente que todos los emuladores son ilegales, significa que cuando un emulador entra en terreno de consolas actuales y un mercado vivo, la cosa se pone mucho más peligrosa legalmente, porque no es lo mismo emular una consola de hace 20 años con juegos que ya no se venden oficialmente que emular una consola actual mientras sus juegos siguen saliendo a precio completo. Ahí las compañías no van a tocar la puerta, van a entrar con abogados nivel jefe final, uno de esos que tienen 3 fases, barra de vida morada y música de orquesta. Entonces, en resumen, el emulador como concepto puede ser legal, la ingeniería inversa, la misma que utiliza Goyo, puede estar protegida en ciertos contextos y la preservación tiene un valor real, pero descargar juegos comerciales sin permiso, distribuir ROMs o usar archivos propietarios que no son tuyos puede meterte en un terreno ilegal. Y con eso pasamos a la parte técnica. Ahora viene la parte donde saco mi título de ingeniero, lo pongo sobre la mesa y digo con toda la autoridad que me da haber sufrido con programación, esto es más complicado de lo que parece. Porque un emulador no es simplemente abrir un juego en la PC y ya.
Un emulador tiene que imitar el comportamiento de otra máquina, y eso significa imitar su procesador, imitar su memoria, su sistema gráfico y hasta sus mañas, porque cada consola es como una persona, tiene su forma de pensar, su forma de trabajar y hasta su forma de fallar, y un emulador tiene que recrear eso lo mejor posible. Por ejemplo, una Super Nintendo no funciona igual que una PlayStation, o una Game Boy no funciona igual que una Nintendo 64, y son de la misma compañía. Cada sistema tiene chips diferentes, instrucciones diferentes, formas diferentes de dibujar gráficos y de manejar sonido. Entonces el emulador hace algo como traducir. Toma instrucciones pensadas para una máquina vieja y las convierte en algo que una PC moderna puede entender. Es como si el juego hablara japonés antiguo o la consola hablara japonés antiguo también. El emulador se pone en el medio y dice: tranquilos, yo traduzco. Pero traducir no es cosa fácil, porque en videojuegos el tiempo importa demasiado. Si una instrucción se ejecuta fuera de tiempo, el juego puede romperse. Por eso hay emuladores que corren rápidos pero no son tan precisos, y otros que son súper precisos pero necesitan una computadora más potente. Los emuladores antiguos, como muchos de los 90, estaban hechos para funcionar en computadoras mucho más limitadas. Por eso muchos usaban trucos, optimizaciones, atajos y códigos en bajo nivel para lograr que los juegos fueran jugables. No siempre eran perfectos, a veces el sonido llegaba raro, a veces el juego se congelaba, pero funcionaban, y para nosotros eso era suficiente, porque créanme, uno no estaba buscando la experiencia premium 4K HDR con frame pacing perfecto. Uno simplemente quería jugar, o sea, yo simplemente quería jugar Smash con los muchachos, quería jugar al Mario Kart, quería jugar al Zelda Ocarina of Time, al Majora's Mask, que literalmente fueron toda mi infancia. Con el tiempo la emulación fue mejorando muchísimo. Hoy tenemos emuladores mucho más precisos y hasta consolas oficiales usando emulación, porque aquí viene la ironía más hermosa de todas. Muchas compañías que antes veían la emulación como una amenaza, hoy usan la emulación para vender sus propios clásicos. Nintendo Switch Online, por ejemplo. Y todo esto, de una forma u otra, vive cerca de la misma idea: hacer que un juego viejo corra en un hardware moderno. Entonces la emulación dejó de ser un programa raro escondido en una carpeta del Windows XP. Se volvió parte del presente. La industria la usa, los fans la usan, los historiadores lo usan, y los adultos con dolor de espalda la usamos para recordar cuando éramos felices y no pagábamos luz. Edenorte me lleva forzado. Pero aquí está el punto más importante: la parte técnica refuerza la parte legal y la parte disfrutable, porque si técnicamente un emulador puede crearse sin robar código original, entonces tiene sentido que legalmente puede existir, y si legalmente puede existir, entonces también puede servir para preservar y permitir acceso, y si permite acceso, entonces volvemos al principio: los emuladores fueron una herramienta que acercó los videojuegos a gente que de otra forma nunca los habría vivido. Y así llegamos a 2026, un año donde tenemos consolas poderosas y 1000 formas oficiales de jugar, pero aún así los emuladores siguen siendo importantes, y yo creo que más que nunca, porque el problema ya no es solo que una consola sea cara, que de hecho subieron los precios, pero de eso hablaremos en otro video. El problema ahora es que la historia digital es frágil. Una tienda cierra, un servidor muere, un juego desaparece, una compañía decide no relanzar nada, y de repente una parte de la historia queda atrapada. Por eso los emuladores son tan importantes, porque nos recuerdan que los videojuegos no son solo productos de temporada. Como mencioné anteriormente, son cultura, son la razón por la que muchos descubrimos mundos que estaban fuera de nuestro alcance. Y sí, hay que hablar de legalidad, hay que hablar de uso correcto, hay que hablar de respeto al trabajo de los desarrolladores, pero también hay que hablar de acceso, de preservación, de historia, porque si dejamos que todo dependa únicamente de lo que una compañía quiere vender en ese momento, entonces estamos aceptando que la historia del videojuego puede borrarse cuando deje de ser rentable, y eso, amigos míos, eso sería un error. Los emuladores no son perfectos, pero en manos correctas pueden preservar historia, y negar su importancia sería negar una parte enorme de cómo muchos vivimos los videojuegos. Los emuladores no fueron una alternativa, fueron nuestra primera consola, fueron nuestra Nintendo esa. Y por eso es necesario hablar de la importancia de los emuladores, y tanto de la parte técnica como de la parte legal y de la parte disfrutable, porque legalmente existen muchos tabús, y separo opiniones que, viéndolo de este modo, sí, puedes tener un emulador, pero también debes recordar que eso no significa que mágicamente todo esté permitido. Infórmate, respeta el trabajo de los desarrolladores, y siempre que sea posible, utiliza tus propias copias de los juegos. Y si llegaste hasta aquí, solo te pido que des like y te suscribas, eso ayudará bastante a mejorar la calidad del canal. De hecho, tengo un reto conmigo mismo, y es que si subo constantemente al menos 15 videos al canal, voy a comprar una capturadora para poder crear mejores videos y un mejor micrófono. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Chao.